A veces, la persona que más ama se aleja no por orgullo, sino para proteger su paz. Y en ese silencio, en esa distancia que parece incomprensible, tú te encuentras desgarrado, vacío, como si el mundo se hubiera detenido y tú con él. Pero déjame decirte algo, el estoicismo no es solo resistencia ante el sufrimiento, es la llave para transformar ese dolor en tu mayor fuerza. Es entender que en la pérdida, en la despedida, también nace una oportunidad para renacer. Solo en el silencio profundo, en la aceptación plena, encuentras la verdadera libertad. Tú no eres tu dolor, tú eres quien decide cómo responder, cómo levantarte, cómo seguir adelante. Porque en la serenidad, en el control de tu alma, reside el poder de volver a comenzar. La vida no siempre se ajusta a lo que queremos. La realidad, esa maestra implacable, nos enseña una y otra vez que el cambio es la única constante. No podemos detener el río de las circunstancias, ni resistir la corriente que nos arrastra hacia nuevos destinos. La resistencia solo alimenta nuestro sufrimiento, solo nos ata a un pasado que ya no existe. La clave está en aceptar lo que es, en comprender que todo tiene su tiempo y su razón. No hay nada personal en el cambio. Es la naturaleza misma de la existencia. Como decía Marco Aurelio, todo pasa y esto también pasará. La vida nos pone en situaciones difíciles, no para destruirnos, sino para fortalecernos. La adversidad no es una enemiga, sino una oportunidad disfrazada. Cuanto más luchamos contra ella, más nos aferramos a lo efímero, a lo que no podemos controlar. El estoicismo nos invita a mirar con claridad y serenidad. A aceptar que las circunstancias externas no siempre están a nuestro favor, pero que nuestro poder reside en cómo respondemos a ellas. La verdadera fortaleza no está en evitar el dolor, sino en entender que el dolor es parte del proceso de crecimiento. La aceptación no es resignación, es la valentía de reconocer lo que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que sí podemos, nuestra actitud, nuestra mente, nuestro espíritu. No te resistas a la realidad, porque esa resistencia solo te desgasta. En cambio, abraza lo que llega, aprende de cada experiencia y recuerda, tú no eres tus circunstancias, tú eres la conciencia que las observa. La aceptación es la puerta hacia la libertad. Solo cuando soltamos la ilusión de controlar todo, podemos comenzar a vivir verdaderamente. La vida te enseña, y en esa enseñanza, encuentras tu camino hacia la paz interior. El poder real no reside en las circunstancias externas, sino en cómo tú eliges responder a ellas. La mente es tu herramienta más poderosa, tu refugio y, a la vez, tu prisión. La mayoría de tus sufrimientos nacen del caos que creas en tu interior, de las emociones que se desbordan y te arrastran sin control. Pero aquí está la verdad fundamental, tú tienes la capacidad de gobernar esa mente, de convertirla en tu aliada y no en tu enemiga. Sé que en momentos de dolor, la tormenta emocional puede parecer incontrolable. La ira, la tristeza, el miedo, parecen tomar el control, como si fueran fuerzas externas que te dominan. Pero no, esa no es la realidad. La emoción no te controla, tú eliges cómo responder ante ella. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. La diferencia entre esclavo y libre radica en la forma en que gestionamos esas opiniones, esas emociones. Dominar tus emociones requiere un ejercicio constante de atención y disciplina. Es un acto de coraje reconocer que esas reacciones automáticas no reflejan tu verdadera naturaleza, sino el resultado de una mente no entrenada. La serenidad no es la ausencia de emociones, sino la capacidad de no dejarse arrastrar por ellas. Es la fuerza de quien sabe que, en última instancia, tú eres el dueño de tu mundo interior. Cada vez que sientes que te desbordan, recuerda, tú no eres la emoción, tú eres el observador. La mente, como un músculo, se fortalece con la práctica. La paciencia, la reflexión y la autodisciplina son tus armas. No te entregues a la tormenta, aprende a navegarla. La paz interior no es la ausencia de conflictos, sino el dominio de ti mismo en medio de ellos. La libertad verdadera comienza cuando reconoces que tú tienes la llave para abrir esa celda emocional y salir hacia la claridad y la fortaleza. El sufrimiento nace del apego. Cuanto más aferrados estamos a lo que deseamos, a lo que evitamos, a las expectativas que creamos,
más nos condenamos a la insatisfacción. La vida es un flujo constante, un río que nunca se detiene, y solo aquellos que aprenden a soltar encuentran la paz. El desapego no es indiferencia, no es renunciar a todo, sino entender que la felicidad no reside en las cosas externas, sino en la libertad que nace al liberarnos de las cadenas del ego y del deseo descontrolado. El estoicismo nos enseña que todo lo que poseemos, incluso a las personas que amamos, son solo préstamos del universo. Nada nos pertenece realmente. Cuando aprendemos a aceptar esto, dejamos de sufrir por perder lo que nunca fue nuestro en realidad. Como decía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Perdemos mucho en la lucha por mantener lo que inevitablemente se escapa. Pero el valor del desapego radica en la comprensión profunda de que la verdadera fortaleza está en aceptar la transitoriedad de todo. La aceptación es la llave que abre la puerta a la libertad. Cuando dejamos de luchar contra la corriente, dejamos de desgastarnos en la resistencia. La aceptación no significa resignarse, significa entender que todo pasa, que todo cambia, y que nuestro poder reside en cómo respondemos a esos cambios. Es un acto de valentía mirar al dolor, a la pérdida, a la incertidumbre, y decir, está bien, esto también es parte de mí. La paz interior no es la ausencia de dolor, sino la presencia consciente de lo que es, sin juicios, sin expectativas. El desapego nos enseña a amar sin ataduras, a vivir sin miedo a perder, a encontrar en la impermanencia la belleza de la existencia. Porque en la entrega sin condiciones, en la aceptación profunda, descubrimos que el sufrimiento solo es un espejismo creado por nuestra resistencia. La verdadera libertad comienza cuando dejamos ir, cuando soltamos con valentía y confiamos en el flujo de la vida. Solo entonces, en ese acto de liberación, encontramos la paz que nada puede arrebatar. El dolor no es un enemigo, sino un maestro disfrazado. Cuando la vida te golpea, cuando sientes que todo se desmorona, tienes en tus manos la oportunidad más poderosa, convertir esa herida en un faro que ilumine tu camino hacia el autoconocimiento. La verdadera fortaleza no reside en evitar el sufrimiento, sino en aprender a extraer su enseñanza. Cada herida, cada lágrima, lleva en su interior la semilla de tu transformación. Solo debes tener la valentía de mirarlas con honestidad y apertura. El estoicismo nos recuerda que en medio del caos, en medio del dolor, también hay una oportunidad para crecer. No es el sufrimiento en sí lo que nos define, sino la forma en que respondemos a él. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. La forma en que interpretamos y enfrentamos el dolor determina si nos hundimos o si nos elevamos. Cada cicatriz, cada momento de angustia, puede convertirse en una lección que fortalezca tu carácter y profundice tu autoconciencia. La adversidad revela quién eres en realidad, sin máscaras ni excusas. Cuando aprendes a aceptar y a entender el dolor, empiezas a conocerte en lo más profundo. Descubres que en la vulnerabilidad también yace la fuerza, que en la pérdida también hay ganancia, que en el sufrimiento se esconde la oportunidad de descubrir quién realmente eres. El crecimiento surge en el crisol del sufrimiento, en la aceptación de que todo cambio y toda pérdida son parte del proceso de tu evolución. No temas al dolor, no huyas de la tormenta. Enfréntala con valentía, porque en esa confrontación, en esa voluntad de seguir adelante a pesar de todo, reside la verdadera esencia del estoico. La vida no te pide que ignores tu dolor, sino que lo transformes en el combustible para tu autoconocimiento y tu crecimiento. Solo en esa transformación, en esa capacidad de convertir la herida en sabiduría, encuentras la verdadera libertad y la fuerza para seguir avanzando. La verdadera fortaleza no reside en la fuerza física ni en la resistencia momentánea, sino en la solidez de tu interior. Es esa estructura invisible que se construye con disciplina, sabiduría y autoconocimiento. Cuando la vida te golpea, cuando el mundo parece desmoronarse a tu alrededor, solo una fortaleza interior puede sostenerte, mantenerte firme y permitirte renacer con dignidad. No es la ausencia de heridas, sino la capacidad de levantarte después de cada caída, más sabio, más fuerte, más consciente. El estoicismo nos enseña que la dignidad no se pierde por las circunstancias, sino que se reafirma en la forma en que respondemos a ellas. La dignidad es la actitud del alma que, en medio del caos, mantiene su centro, su equilibrio y su propósito.
La fortaleza interior es esa reserva inquebrantable que te impulsa a seguir adelante, a levantarte con más determinación, a convertir cada derrota en un peldaño hacia tu grandeza. Construir esa fortaleza requiere un compromiso diario, una disciplina que va más allá de los momentos de calma. Es entrenar la mente para aceptar lo inevitable, para mantener la calma en medio de la tormenta y para actuar con firmeza cuando otros se rinden. Es aprender a ser tu propio refugio, tu propio escudo. La verdadera dignidad no está en evitar la herida, sino en soportarla con gallardía, en convertir el sufrimiento en un acto de valentía. Cada dificultad, cada pérdida, cada sacrificio, son los ladrillos con los que edificas esa estructura interna impenetrable. La fortaleza no es un destino, sino un camino que eliges recorrer todos los días. Y en ese camino, en esa constante construcción de ti mismo, encuentras la clave para renacer una y otra vez, con la cabeza en alto y el corazón lleno de propósito. Porque solo cuando tienes una fortaleza interior sólida, puedes afrontar cualquier adversidad y seguir adelante con dignidad, sabiendo que en tu interior yace un poder que nada ni nadie puede arrebatarte. Recuerda que la verdadera fuerza reside en tu interior, en tu capacidad de mantener la paz aún en medio del caos. El camino del estoico no es fácil, pero es el único que te lleva hacia la libertad auténtica. Solo cuando aprendes a soltar, a aceptar y a transformar el dolor en poder, puedes volver a levantarte con dignidad y seguir avanzando. No permitas que las heridas te definan ni que el pasado te encierre en la prisión del orgullo o el resentimiento. En cambio, enfócate en ti, en tu crecimiento, en tu autoconocimiento. Este es solo el comienzo de un viaje más profundo, un camino en el que cada lección te fortalece y te prepara para conquistar tu verdadera paz. La decisión está en tus manos, ¿vas a seguir siendo esclavo de tus heridas o desarrollarás la fortaleza que siempre has llevado dentro? La elección es tuya. Solo tú tienes el poder de transformar esa historia y convertir cada desafío en una oportunidad para renacer más fuerte.